Aguascalientes TV presenta. Estamos transmitiendo en este momento desde Palacio de Gobierno. Sean todos ustedes bienvenidos a este evento, esta conferencia de prensa de la visita de los embajadores de la Unión Europea, un evento pues realmente importante para Aguascalientes y en especial para la administración del gobernador del estado, Carlos Lozano de la Torre, porque pues bueno, este tipo de eventos y este tipo de inversiones pues no han ocurrido en otras administraciones. Es como usted puede darse cuenta, están congregados diferentes personalidades de los Países Bajos de Europa, entre ellos pues bueno, embajadores desde Grecia, Finlandia, Bulgaria, Austria, Bélgica, Polonia, República Checa, Portugal y más embajadores que pues han dado cita en este lugar para así pues hacer anuncio de todas las inversiones y de toda esta confianza que se ha depositado en el estado de Aguascalientes. ¿Qué le parece si en este momento nos vamos a escuchar el audio original de esta conferencia de prensa? De la visita del cuerpo diplomático de la Unión Europea en México a Aguascalientes. El día de hoy nos acompaña el ingeniero Carlos Lozano de la Torre, gobernador constitucional del estado, el excelentísimo embajador de la Unión Europea en México, el señor Andrew Stanley, el embajador João José Gómez Caetano da Silva de Portugal, la embajadora Ann Lamila de Finlandia, el embajador Jürgen Persson de Suecia, el embajador Christo Gufter de Bulgaria, el embajador Dolf Holling de los Países Bajos, la embajadora Eva Hager de Austria, la embajadora Xenia Stefanodou de Grecia, el embajador Hans Christian King de Bélgica, el embajador Evagoras Brionides de Chipre, la embajadora Beata Božna de Polonia, el embajador Lubomir Ladik de la República Checa y la segunda secretaria Teresa Sachalikova de la Unión Europea. Le cedo la palabra al ingeniero Carlos Lozano de la Torre, gobernador constitucional del estado. Bueno, pues en primer lugar, nuevamente dándole la bienvenida a los señores embajadores de la Unión Europea en México. Algunos ya habían estado con nosotros en Aguascalientes, en otras visitas, en otros temas relacionados con actividades conjuntas que hemos realizado a través del tiempo, pero es un privilegio que conozcan nuestro estado, que se den el tiempo en sus agendas para venir a Aguascalientes, cosa que agradecemos mucho. Y les reconocemos esta visita. Ha sido pues una semana de muchas visitas y bueno, pues una visita que obviamente le da una categoría al estado con la presencia de cada uno y de cada una de las señoras y señores embajadores. Decirles que el grupo es más amplio, están visitando otros lugares de Aguascalientes ahorita una parte de la delegación, principalmente lugares turísticos, lugares religiosos que están conociendo, están visitando el estado y van a hacer estas 48 horas que estarán con nosotros y queremos agradecerles. Sin duda la importancia de la Comunidad Económica Europea, de la Unión Europea, pues es clarísima en cuanto a lo que significa para la economía de México y para lo que significa para la economía del mundo. Pero yo creo que lo importante sería aprovechar la presencia de quienes nos acompañan en esta conferencia de prensa y agradecerle al jefe de la delegación de la Unión Europea en México, al embajador Andrew Stanley, que está aquí presente con nosotros y a quien le cedería el uso de la palabra. Señor gobernador Consubeña, señoras y señores de los medios de comunicación, muy buenos días a todas y a todos. En primer lugar, quisiera dejar constancia del agradecimiento muy profundo que tenemos al señor gobernador, a su equipo de gobierno, por recibirnos el día de hoy y mañana en esta visita de un amplio grupo de embajadores de los países miembros de la Unión Europea. Tenemos la costumbre de desplazarnos 2 veces al año como grupo de embajadores de los países miembros de la Unión Europea para conocer distintos estados de la Federación Mexicana. Y por primera vez entonces tenemos la oportunidad
la alegría de poder visitar Aguascalientes. El propósito de este tipo de viaje es conocer la realidad del Estado, enterarnos de lo que está pasando, conocer mejor los planes de gobierno del Estado. Y aquí, en el caso de Aguascalientes, como ya lo ha comentado el señor gobernador, existe ya una presencia muy importante de inversiones europeas, de cooperación europea en Aguascalientes. Como sabemos, y como saben ustedes mucho mejor que nosotros, una de las inversiones más importantes en el Estado es de la empresa japonesa Nissan, pero que por su asociación estratégica con Renault de Francia es también una empresa altamente europea. Y al mismo tiempo sabemos que la empresa alemana Daimler se está estableciendo aquí para consolidar una presencia cada vez más fuerte de la inversión europea en Aguascalientes. Ya hemos tenido la oportunidad hace poco tiempo de escuchar del señor gobernador su visión del futuro del Estado, los logros, sus explicaciones del porqué del éxito de Aguascalientes. Y creo que ya hemos empezado una conversación muy interesante con las autoridades del Estado para, como les comentaba, conocer mejor el porqué del éxito del Estado de Aguascalientes. Y tenemos en lo que queda del día de hoy y el día de mañana visitas y conversaciones con el sector empresarial, con sectores sociales, con sectores, por ejemplo, la Comisión Estatal de Derechos Humanos y otros interlocutores. Como lo ha comentado el señor gobernador, el gobierno muy gentilmente ha organizado un programa paralelo para nuestros cónyuges, para que conozcan los atractivos de Aguascalientes, y por todo eso estamos realmente muy profundamente agradecidos. Simplemente para un último pequeño comentario, la Unión Europea es un socio económico muy importante para México. Siempre nos peleamos, la Unión Europea, con China para ocupar el segundo lugar como socio comercial. El año pasado la Unión Europea representó casi el 9% de total de los intercambios comerciales entre México y el resto del mundo, pero, y eso me parece un dato aún más significativo, la Unión Europea o empresas europeas representan casi el 40% de la inversión directa en México. Desde el año 2000, el año de entrada en vigor del actual Tratado de Libre Comercio Unión Europea-México, se han acumulado casi 140.000 millones de dólares de inversión europea en México. Y ya hemos visto entonces que una parte importante se está dedicando específicamente en el estado de Aguascalientes. Pero esta inversión europea confirma el interés que tiene Europa en México, el hecho de que se han identificado grandes oportunidades para hacer negocios aquí en México, y que este futuro de la relación entre la Unión Europea y México, entre dos socios estratégicos, es una relación que tiene un futuro realmente muy alentador. Entonces, para concluir, y creo que si quieren dirigirnos preguntas individuales también a mis colegas, con mucho gusto les van a atender. Pero quisiera terminar estas pequeñas palabras agradeciendo una vez más al señor gobernador, a su equipo, por la organización de esta visita. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señor embajador. A continuación empezaremos con la sesión de preguntas y respuestas. La primera es de Marta Marroquín, de Aguascalientes TV. Buenos días. Tengo dos preguntas. Una para el gobernador. La importancia de que nos estén visitando todos los embajadores para aquí, Aguascalientes. Esto ayuda para las inversiones europeas aquí en la entidad. Y una segunda pregunta para algún embajador que me la quiera contestar. Si ustedes ven lo poco que han visto de Aguascalientes, lo que les han platicado, Aguascalientes se estará convirtiendo en un polo importante de inversión europea, por lo que hemos visto de Nissan y próximamente Daimler. Gracias. Bueno, obviamente lo que significa la presencia de los señores embajadores de la Unión Europea, pues ellos están constantemente recibiendo delegaciones de sus países, y el que conozcan lo que está pasando en Aguascalientes, que sensibilicen lo que tiene de potencial, pues obviamente en esta visita queremos que conozcan lo más que puedan de Aguascalientes, con el propósito pues que nos ayuden en la promoción con sus propios países. Y por eso pues yo creo que de
absoluta relevancia la presencia de todas estas representaciones diplomáticas y pues el agradecimiento a que están con nosotros en Aguascalientes. Muchas gracias nuevamente. Y en cuanto a la segunda pregunta, entonces voy a ceder la palabra a mi querida colega, la embajadora de Finlandia, que ya conoce un poco mejor que algunos de nosotros este estado de Aguascalientes. Muy buenos días a todas y todos. Sí, yo creo que sí hay algunos que conocen aún mejor a Aguascalientes que yo, pero para mí es la segunda vez. El otoño pasado participé en el seminario Green Solutions y tuvo ahí también un distinguido finlandés que es premiado de Nobel en la lucha contra el cambio climático, Sener Markku-Kanninen, que es un especialista de bosques tropicales. Y entonces yo también participé y quedé impresionada de Aguascalientes en el sentido que es el estado más verde en México. Y por lo tanto yo veo grandes posibilidades a las empresas finlandesas en las áreas de las tecnologías limpias. En general, tenemos a ofrecer minerías verdes, tenemos a ofrecer tecnologías limpias en todas las áreas posibles. Creo que voy a proponer a nuestras empresas que estudien las posibilidades en esta área. Y la otra área muy prometedora, que ya hablé con el secretario de Educación aquí, sería justamente educación. Actualmente tenemos aquí en México 4 empresas finlandesas que representan educación de futuro. Quiere decir educación por medios digitales y también una compañía que se llama Rovio, nos conocemos a ellos mejor por Angry Birds, que entonces están construyendo unas preescuelas que utilizan los métodos muy innovadores. Angry Birds Playground, que es campo de juegos con Angry Birds. Y ciertamente voy a proponer también a ellos que estudien la posibilidad de Aguascalientes. Sí, estamos muy interesados. Gracias. Mónica Cervón, de Ultravisión. Buenos días. Precisamente sobre este tema de educación, no sé si tengan planeado algún tipo de convenio para que los jóvenes de aquí de Aguascalientes puedan ir con más facilidades a países europeos y ¿qué es lo que se puede esperar y en qué áreas de educación son los más interesados como para que los jóvenes puedan ir? Gracias. Muchas gracias. Voy a hacer un pequeño spot publicitario entonces para dar a conocer el programa Erasmus, Erasmus Mundus o Erasmus Plus. El programa Erasmus dentro de la Unión Europea es uno de los programas más exitosos, uno de los grandes logros de integración europea. Es un programa de intercambio académico estudiantil que permite a jóvenes europeos universitarios sacar estudios en otros países miembros de la Unión Europea. Creo que ya son más de 3 millones de europeos que han aprovechado becas y posibilidades en el marco del programa Erasmus. Pero también Erasmus tiene una extensión afuera de la Unión Europea. Es el programa, lo que se llamaba Erasmus Mundus, que ahora es Erasmus Plus, y que permite la participación mediante un programa de becas a estudiantes de América Latina, de África, de Asia, para sacar estudios de nivel maestría o de doctorado en países de la Unión Europea. Cada año son como 50 mexicanos, pero no hay una cuota fija, eso simplemente se basa en la calidad de las aplicaciones, como unos 50 mexicanos que han conseguido cada año estas becas, y entonces animo a todos los mexicanos interesados en la posibilidad de estudiar en Europa, de buscar en Internet el programa Erasmus Plus para ver cuáles son las posibilidades y cuáles son los procedimientos de aplicación. Generalmente son becas, si se trata de una beca a nivel maestría, de un año, pero que se puede dividir
en por lo menos 2, o si son maestrías de 2 años, se pueden dividir en estudios en 3 distintos países de la Unión Europea, 6 meses en uno, luego pasando 6 meses en otro, lo que le ofrece al estudiante mexicano realmente una experiencia extremadamente rica para conocer no solamente distintas maneras de estudiar, distintos enfoques, sino también distintos países, distintas culturas. Pero también eso es un programa a nivel de la Unión Europea. Muchos de los países miembros de la Unión Europea también tienen sus programas nacionales de becas para permitir los estudios de mexicanos en sus países. No creo que nos dé el tiempo para que cada uno exponga y dé a conocer su programa, pero eso realmente es un área donde creo que la oferta europea en materia de estudios a nivel universitario y posgrado es algo único en el mundo. Y de hecho, siempre nos llena de mucha satisfacción el hecho de que son más mexicanos estudiando en Europa que en Estados Unidos, a pesar de la geografía, de la distancia. Y creo que eso refleja que en términos de precio, calidad, lo que podemos ofrecer en la Unión Europea en materia educativa es la mejor oferta que exista en el mundo. Eleazar Bañuelos, corresponsal de Televisa. Gracias, buenos días. Disculpe, el hecho de que Aguascalientes sea uno de los estados más pequeños del país, sin embargo, con la economía de las economías más estables, ¿les da confianza y seguridad para poder invertir con toda libertad en su estado? No quiero que sea yo. ¿Y en qué áreas? El embajador de los Países Bajos. Pues viendo de un país muy pequeño yo creo que bueno, como el gobernador lo dijo, somos un pequeño gigante, ¿no? Sin duda es más fácil gobernar un estado pequeño, pero eso no es todo, ¿no? Hay que también tener una administración muy buena, hay que buscar a la gente en su team, hay que introducir las reformas en el área de educación. Hay que introducir el mando único. Es la calidad de gobernación que cuenta más que el tamaño del Estado, yo pienso. Y es muy importante para Europa, para todos los Estados miembros de la Unión Europea, con todos los inversionistas que tenemos, de ver que sí México puede funcionar, ¿no? Que hay Estados de México que sí pueden funcionar y lograr una calidad de vida y una calidad de competitividad como lo queremos como inversionistas. Es muy importante para la imagen de México en Europa que sí podemos visitar este tipo de estados como Aguascalientes, que es un ejemplo para todos los estados de México, y queremos que pues, Aguascalientes pueda compartir sus buenas prácticas con los otros estados, ¿no? Por supuesto. Dulce Carolina López de TV Azteca. Muy buenas tardes, señor gobernador y invitados. Me gustaría saber, aparte de los programas económicos y de educación que podrían estar intercambiando entre Aguascalientes y las naciones que están aquí, ¿qué otras cosas se podrían llevar de Aguascalientes hacia el extranjero? Muchas gracias. Bueno, hemos estado platicando el día de hoy de las principales prácticas de gobierno y han conocido lo que estamos haciendo. Decirles que esta delegación, como lo dijo su coordinador, celebra visitas cada año a 2 estados, los conocen, nos comparan, ven las potenciales de unos y otros, las fortalezas, las debilidades, y yo creo que pues México es un país en este momento que gracias a las políticas públicas del presidente Enrique Peña Nieto, pues es un país que está atrayendo la atención a nivel mundial. Yo creo que bastaría solo leer los currículums de todos los señores embajadores que están aquí para darse cuenta del nivel de preparación académica, del nivel de preparación
y que tienen desde el punto de vista de la diplomacia, de las relaciones internacionales, de lo que representan en sus países cada uno de ellos, para entender el valor que tiene en este momento el país en el mundo y que es un foco de atención. Que las reformas, pues la mayor parte de los países están buscando cómo incorporarse a ellas en muy diferentes áreas de acuerdo a las especialidades de cada uno de los países. Entonces yo creo que son muchas las posibilidades de acuerdo a los propios liderazgos que cada país tiene en sus propias agendas, ¿no? Adelante, embajador. Sí, ahora sí. Bueno, añadiendo a lo que amablemente contestó el gobernador, yo quizás diría una cosa más, el turismo. O sea, no se habla mucho sobre el turismo, pero sí es un punto muy importante si vemos Aguascalientes, Feria de San Marcos, un acontecimiento que se acerca, precisamente 3 semanas de actividades culturales relacionadas con actividades económicas. Eso sin duda es un tema que puede atraer a los extranjeros, a las personas que vienen de la Unión Europea, y yo diría que es un tema quizás no tan conocido en Europa. Sería una buena oportunidad también, por eso estamos también aquí, para conocer ese tipo de eventos, ese tipo de elementos. Sería quizás interesante promocionar más ese tema hacia la dirección de la Unión Europea, para que los europeos que vienen aquí a México por turismo, y hay muchos, realmente hay muchos, para que conozcan también esa feria particular que genera no solamente elementos relacionados con la cultura, pero también puede generar intercambios económicos. Carolina Cuellar, de Televisa. ¿Qué tal? Muy buenos días. Yo les quiero preguntar sobre qué es lo que habían escuchado de Aguascalientes y ahora que vienen y conocen la realidad, ¿qué impresión se llevan? Sobre todo en materia económica y en materia de seguridad pública, que son dos temas importantes aquí en el Estado. ¿Alguien quiere tomar la pregunta? Yo. Embajador de Suecia. Bueno, voluntario. Voluntario designado. Designado, casi. Pues es posiblemente difícil variar un poco la respuesta de esa pregunta, pero ahora por la mañana hemos tenido una reunión justamente como el gobernador y todo el gobierno, y soltó la cifra de crecimiento del año pasado que nos ha impresionado bastante, 11,7%, si no me equivoco. Es una cifra que se encuentra en pocos lugares en todo el mundo, ni siquiera en China esos días. Entonces hemos hablado un poco de qué quiere decir eso para un Estado. Si las empresas europeas quieren invertir aquí. Por ejemplo, de mi país hay dos empresas que dan empleo de más que 500 puestos de trabajo, pero sí hay más empresas que quieren invertir aquí. ¿Qué quiere decir ese crecimiento enorme, ese éxito? Hay ingenieros para las empresas si quieren montar fábricas aquí. Hay suficiente gente bien educada que tiene la formación que requieren las empresas europeas. Pues el gobernador nos ha logrado convencer que gracias al sistema educativo aquí y gracias a un plan de desarrollo general están previstos a recibir más inversiones desde fuera, porque como sabemos entre los estados mexicanos hay una competencia enorme para nuestras empresas. Muchas veces están eligiendo entre muchos estados, así que todos tienen que competir entre ellos. Pero la verdad que tengo que decir que
nos han convencido que aquí tienen un plan para el futuro también. Así que ya veremos si se logra el Estado mantener ese ritmo de crecimiento que no encontramos en ningún otro lugar. Yo creo que justamente el tema de seguridad forma parte del clave de la capacidad de atraer inversiones extranjeras. Yo no sé, João, ¿quieres? Fernando Lozano, del Hidrocálido. Sí, gracias. Yo le pregunto al embajador Stanley, como el coordinador o jefe de la delegación, sobre, ahora que han tenido oportunidades en Aguascalientes de platicar con el gobernador, ¿qué potencialidades le ven al Estado para que cada uno de los países de la Unión Europea, en sus diferentes intereses y potencialidades propias, pudieran realizar o establecer inversiones o coinversiones con Aguascalientes, y cómo perciben, digamos, las ventajas competitivas que ofrece este Estado al inversionista, en este caso europeo? Por su respuesta, gracias. Bueno, muchas gracias. Creo que justamente el propósito de este tipo de viaje es permitirles a cada uno de los colegas valorar las condiciones que existen en un estado determinado y de esa manera también estar en contacto con sus sectores empresariales, sus inversionistas, para platicar con ellos y para explicar cuáles son los estados donde existen en México condiciones propicias para la inversión de sus empresas aquí en este maravilloso país. Creo que lo que hemos visto, pero llevamos solamente, eso es la segunda reunión que tenemos, entonces todavía no hemos terminado el programa, pero ya nos hemos enterado de la larga historia de atracción de inversión extranjera en el estado de Aguascalientes, y creo que eso realmente es un factor muy significativo. Este proceso no se ha detenido, más bien sigue el proceso de nuevas inversiones en Aguascalientes. Ya he mencionado el tema de la implantación de Daimler aquí, que a su vez entonces esas grandes empresas que viven como parte, como eslabones principales de cadenas productivas, viven en sinergia con proveedores, con pequeñas y medianas empresas, y ya tenemos entendido que, por ejemplo, retomando ese ejemplo de Daimler, que muchas empresas, pequeñas o medianas empresas europeas, vinculadas con una gran empresa como Daimler, están visitando Aguascalientes para ver si a su vez también ellas se pueden establecer aquí para acompañar la gran inversión de Daimler. Entonces, este proceso dinámica de inversión, de reinversión, de acompañamiento por pequeñas y medianas empresas es lo que genera una dinámica de inversión, de crecimiento. Y entonces creo que con este viaje, con el programa que nos ha organizado el señor gobernador, nosotros todos vamos a poder enterarnos de manera mucho más acertada de la dinámica de este proceso, y ojalá a su vez eso permita entonces que nuevas empresas se establezcan aquí en Aguascalientes. En fin. Sí. Quería solamente añadir que el señor gobernador ha compartido con nosotros esta mañana en la reunión cifras sobre la presencia de empresas europeas aquí, que en sí mismo son significativas. Estamos hablando de 22 empresas europeas establecidas en el Estado. 8 de los Estados miembros de la Unión Europea están presentes a través de sus empresas en el Estado. Esa presencia de empresas de la Unión Europea, de países de la Unión Europea, significa la generación de 4.000 empleos en el Estado, y estamos hablando también de una presencia que es una presencia diversificada, no solamente el sector automotriz. Estamos hablando de tecnologías de comunicación, estamos hablando de minería, estamos hablando de comercio, estamos hablando do setor automotriz. Por isso, a presença empresarial europeia neste Estado, además do setor automotriz, e aí é muito significativa. Y la última pregunta, Javier Rodríguez Lozano. Muchas gracias. Gracias por su visita. Será histórica y solo el tiempo nos lo confirmará. Muchas gracias por su visita a Aguascalientes. Para el señor Stanley, solo una pregunta. Cuando muchos mexicanos viajamos a países europeos, encontramos
que la percepción que se tiene de México es muy diferente de la realidad. En muy poquitas palabras y con mi agradecimiento por adelantado, señor embajador, yo quisiera preguntarle cuál es la percepción para la representación europea que usted trae, la percepción de México en términos generales, reformas estructurales, usted lo mencionó, derechos humanos, economía. Muchas gracias por su comentario. Bueno, muchas gracias por esa pregunta que podría abrir un espacio de discusión durante horas, pero creo que nos toca a nosotros todos aquí vivir momentos importantes e interesantes en México. Usted acaba de mencionar un tema que es muy importante, esas reformas constitucionales profundas para aumentar la competitividad de la economía mexicana, para realmente empujar a México en el siglo XX como economía competitiva, dinámica, pero también una sociedad más incluyente, que creo que es un tema muy importante. Y allá simplemente enfatizar que el modelo económico europeo, que es lo que llamamos un modelo, a veces lo llamamos un modelo de economía social de mercado, con énfasis también en esta palabra social, donde mediante procesos de recaudación fiscal, de redistribución fiscal, no solamente queremos empujar el crecimiento, sino también el crecimiento incluyente. Y allá creo que existen espacios muy importantes, muy interesantes para una colaboración entre México y la Unión Europea para intercambiar experiencias. Pero México para nosotros, en términos más generales, es un socio estratégico. Eso quiere decir, eso reconoce la importancia de México en el escenario mundial, como economía, como actor político, diplomático. Y encontramos con México muchos puntos de convergencia en los más importantes temas de la agenda internacional. Un tema clave para este año 2015 es el cambio climático. De cara a la próxima reunión en París, finales de ese año, para ojalá lograr un acuerdo internacional para combatir el cambio climático. Allá sobre este tema, en México, con México, encontramos a un socio clave para avanzar posiciones para lograr ese objetivo, que es uno de los objetivos más prioritarios en nuestra agenda. En tema de defensa y de promoción de derechos humanos, a nivel internacional, otra vez México para nosotros es un actor clave, un socio clave. Tenemos una cooperación en Ginebra, en las instancias de Naciones Unidas, muy cercana, muy íntima con México en muchos puntos de la agenda internacional en materia de derechos humanos. Otro ejemplo es la defensa de comercio libre en la Organización Mundial del Comercio. Otra vez, México para la Unión Europea es un socio clave. Y luego, a raíz de esas reformas económicas y sociales recientemente aprobadas en México, existen espacios muy importantes e interesantes para aumentar la presencia económica europea en México. Les he mencionado esta cifra de una inversión acumulada de más de 140.000 millones de dólares de inversiones europeas en México. Existe un potencial evidente para incrementar esta cantidad de inversión. Sabemos que México también, y el gobierno del presidente Peña Nieto está plenamente consciente de los desafíos. Es su tarea principal enfrentar y superar esos desafíos. Tenemos conocimiento pleno de esos desafíos, pero el potencial que existe entre un socio estratégico tan importante como México y la Unión Europea es evidente y nos llena realmente con perspectivas alentadoras para el futuro. Agradecemos su presencia, compañeros y compañeras. Que tengan muy buenas tardes. Damos por concluida esta conferencia de prensa. Solamente decirles a los señores embajadores y señoras embajadoras que esta conferencia de prensa se ha estado transmitiendo en vivo a Aguascalientes. Gracias. Y es así como llega al final esta conferencia de prensa de visita de los embajadores de la Unión Europea y también, bueno, pues
el objetivo principal que les comentaba Andrew Stanley, embajador de la Unión Europea en México, pues bueno, que vinieron a conocer la realidad del Estado, a conocer cuáles son los planes de gobierno, algunas inversiones que se han hecho aquí en Aguascalientes desde Europa, y pues también resaltar que Aguascalientes siempre ha tenido un papel muy importante en el país. No por nada somos considerados como el pequeño gigante de México, como lo comentaba el embajador de la Unión Europea en México, Andrew Stanley. Pues bueno, también han tenido una inversión muy grande, 140,000 millones de dólares en inversión europea en México, especialmente también pues han sido un sostén económico pues muy importante en México y también en Aguascalientes. Están confiando mucho en nuestro estado, y pues este evento organizado por gobierno del estado, un evento sumamente importante porque bueno, en administraciones anteriores no se había dado. También es importante considerar que tienen muchísimas otras pues aportaciones la Unión Europea en México, incluso pues en oferta educativa, como lo comentaban, son 3 millones de alumnos los que han sido beneficiados con estos programas educativos, como lo comentaba el embajador de las Uniones Europeas en México. Pues bueno, fueron este programa Erasmus que comentaban, pues ha tenido muchísimo impacto. También 50 mexicanos han conseguido pues este tipo de becas. Así llegamos al final de esta transmisión especial desde Palacio de Gobierno. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Mi nombre es Zaira Martínez y lo invitamos como siempre a que se queden las transmisiones de radio y televisión de Aguascalientes. Buenas tardes.